le dice, no, no, tranquilo, no llore. Porque no es a ti que te están rechazando, es a mí. Tú no puedes llorar por eso. Porque están rechazando mi modelo, mi sistema, mi forma. Se están desesperando. Y ellos creen que su desesperación va a adelantar mi coartada. Y no. Yo tengo una coartada que eso no afecta. Por eso no se puede negociar con el sistema. ¿Habrá alguien que diga menos acá? Por eso yo conozco 3 muchachos hebreos que aunque el sistema babilónico quiso cambiarle la mentalidad, ellos dijeron, yo no voy a negociar con el sistema, yo prefiero ser lanzado. Lanza de alguien que va próximamente a arrancarle la cabeza a un Goliat. Usted está viendo que no es como ustedes se lo enseñaron, toma tu espada y arráncale la cabeza. No, hay un orden. Hay una licencia. Número 1, papá me envía. Número 2, yo dejo mis cosas en orden. Número 3, cuando llego al lugar tengo que operar de acuerdo al protocolo del lugar. Para que el texto fructífera, ¿no? Aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 17. Vamos a leer la palabra de Dios. Desde la altura del versículo 13, dice la palabra de Dios, primer libro de Samuel, capítulo 17, desde la altura del versículo 13. Versículo 12, perdón. 17, versículo 12 en adelante, dice de la manera siguiente. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo que Saúl, este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra era Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero, versículo 15, marque eso por favor. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Marque ese versículo 15 por favor y no se aparte muy lejos de él. Levante su mano. Padre, gracias por tu palabra que hoy leemos. Te pedimos, Espíritu Santo, que haga como tú sabes hacer. Nos alimente, nos bendiga con tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bríndale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Yo quiero titular este mensaje en la mañana de hoy. Quiero titular este mensaje de la manera siguiente: devuélvete hasta que Dios te ubique. Devuélvete hasta que Dios te ubique. Para nadie es un secreto que uno de los personajes más céntricos dentro de la palabra de Dios, de los tantos que hay, está jugando un papel importante, la figura de el rey David. Pero que antes de conocerlo como el rey David, hay una historia que hay que manejar de él. Hay un proceso que la Biblia describe con cortas palabras que nos parte el corazón para hacernos entender la benevolencia del Dios Todopoderoso. Y es donde nosotros entendemos que en la vida los ministerios sufren transiciones. Y aunque la transición no sea entendida por ti, va a suceder porque va a suceder. Porque está canalizada por el Dios Todopoderoso. Todo lo que nosotros tenemos en la vida está sujeto a cambio. Y esos cambios, aunque nosotros no lo comprendamos por el momento, se van a dar. Y es la palabra de Dios que presenta casos semejantes con respecto a David.
La palabra de Dios habla que en el momento en donde David es colocado como rey de Israel, antes de su colocación, 52 y tanto de años de su colocación, antes de esa colocación sucedieron cosas impresionantes. Lo primero que la Biblia comienza a narrar es la situación sociopolítica de Israel. Hay tres cosas que están sucediendo. Lo primero, la crisis de liderazgo y la desesperación de un pueblo en colocar a alguien porque quieren parecerse a las demás naciones. La palabra de Dios dice, gloria a Dios, que llegando un tiempo, Israel, gloria a Dios, después de ser establecido en Canaán, la palabra de Dios dice que le pidieron al profeta: úngenos a un rey porque queremos ser como las demás naciones. Ese pedido no es malo, o sea, el ello querer un rey no es malo directamente. Lo malo es el parentesco que ellos quieren tener. Ellos le dicen al profeta: queremos que nos ungas un rey como las demás naciones. Dentro de la línea profética de Dios hacia el pueblo estaba estipulado de lo que Dios le había dicho a Abraham: de tus lomos sacaré a príncipes y reyes que estarán gobernando aquí. O sea, yo lo voy a establecer. Yo conozco el tiempo exacto. O sea, Dios maneja tu agenda. Dios conoce tu situación. Dios conoce lo que tú estás pasando. No puedes desesperarte, porque la desesperación tuya no adelanta ni una coartada a lo que Dios un día dijo sobre ti. Habrá alguien que diga menos y acá. O sea, la desesperación es algo que tenemos que sacar de nuestro sistema. O sea, somos seres racionales, y como seres emocionales que somos también, nos tendemos a desesperarnos, pero tenemos que manejarnos, porque nuestra desesperación no adelanta nada en el tiempo que Dios ya ha dicho que va a llegar lo que va a llegar. Y la palabra de Dios dice que el pueblo, lo primero que la Biblia muestra es una crisis dentro del pueblo por querer parecerse a las demás naciones. Y es un problema, porque había un protocolo, había un manejo, había una revelación. Dios llamó a un hombre llamado Moisés y dijo: sube al monte a hablar conmigo, y allí yo te voy a mostrar cómo yo quiero que mi pueblo camine. O sea, no puede haber otra cosa que la revelación de Dios dentro del pueblo, porque si no es así, entonces tus intereses pueden bloquear lo que Dios quiere hacer contigo. Habrá alguien que diga menos y acá. O sea, cuando Dios llamó a Moisés, le dijo: sube al monte, quiero hablar contigo. Allá arriba está hablando con él. Está tratando de convencer el corazón de Moisés de que haga exactamente lo que él está viendo. No haga ni más ni menos, exactamente lo que te estoy mostrando. Hazlo así. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo tengo mi plan. Solamente trata de caminar por el hilo de lo que te estoy mostrando. Y cuando las incógnitas comienzan a levantarse en la cabeza de Moisés, Dios le dice a él: dile al pueblo que marche. Y de esta manera el proyecto de Dios es financiado por un pueblo que Moisés nunca pensó que iba a marchar. Y de esta manera Dios le muestra todo. Y cuando Dios le muestra todo, también dentro de ese plan estaba la promesa de que un día Dios iba a levantar a príncipes y reyes de acuerdo a su corazón. Pero la crisis que hubo en Israel para aquel entonces, donde David estaba ya en circulación, era que el pueblo quería que se le ungiera a alguien semejante a las demás naciones. Cuando ellos buscan el paralelo, el problema no es a veces lo que pedimos, sino el paralelo. Cuando lo que tú pides, el paralelo de lo que tú pides no es correcto, entonces hay problema, porque hay una gran distancia entre lo bueno y lo correcto. Tú puedes pedir cosas buenas, pero que no necesariamente son correctas. Yo tengo que saber qué voy a demandar. Aleluya. ¿Alguien está aquí conmigo acá? Porque puede estar demandando cosas buenas, pero que no son correctas. Y lo correcto es lo que se sube en el perfil de lo que Dios dice, de acuerdo a su principio, a sus valores, a sus parámetros. Y ellos dijeron: queremos un rey como las demás naciones. Ese es el problema. Y el profeta se sentó a llorar. Dios, ¿qué hago ahora? Te están rechazando. Y Dios le dice: no, tranquilo, no llore.
Porque no es a ti que te están rechazando, es a mí. Tú no puedes llorar por eso, porque están rechazando mi modelo, mi sistema, mi forma. Se están desesperando y ellos creen que su desesperación va a adelantar mi coartada, y no. Yo tengo una coartada que eso no afecta. Por eso no se puede negociar con el sistema. ¿Habrá alguien que diga amén hoy acá? Por eso yo conozco 3 muchachos hebreos que, aunque el sistema babilónico quiso cambiarle la mentalidad, ellos dijeron: yo no voy a negociar con el sistema, yo prefiero ser lanzado. ¿Habrá alguien que diga amén hoy acá? Es preferencia para ti ser lanzado y expuesto antes que negociar con el sistema. O sea, no se puede. Topa a alguien, por favor, cercano a ti, dile: no se puede negociar con el sistema. Cuando esa mentalidad invade tu corazón y tu espíritu, es cuando tú entiendes que en Dios hay propósito, tanto como sacándote del horno, como también dejándote caer en él. Se fueron. ¿Está aquí conmigo acá? Entonces, el problema es el paralelo. El problema es el paralelo que tú estás mirando. Quieres parecerte. Ellos dijeron: dan un rey que se parezca a las demás naciones. Y Dios le dijo a Samuel: no llores por eso, que yo tengo mi plan, y mi plan no puede ser interrumpido por sus deseos. Úngele a quien ellos quieren. Y de esta manera es cuando entra Saúl a la escena, producto de una desesperación. Alguien me dijo: pero si Dios lo ungió. Sí, el aceite de la redoma cayó sobre él. Una cosa es que Dios te haya seleccionado, y otra cosa es que Dios te unja algo para demostrarte a ti que tu desesperación no adelanta el tiempo de él. Entonces Saúl entra en escena. Dios manda al profeta con una redoma. Hay una gran distancia entre la redoma y el cuerno. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Y es que el producto de la redoma es algo, gloria a Dios, artificial, programado, hecho por manos humanas. Pero la Biblia dice que cuando Dios ungió a David, el profeta no fue con una redoma, fue directamente con un cuerno, representando la naturaleza del Dios, la selección divina. Y Dios le ungió a Saúl. Hay personas que han visto eso en su escala de vida, donde Dios está viendo tus caprichos del corazón, y tú no recibes ni el consejo del profeta, ni del pastor, ni del concejal, y te llaman a reunión y tú no, como decimos en dominicano, tú no coges esa. ¿Habrá algún un dominicano aquí que se identifique con el coloquio? Tuve que bajarte al barrio para que tú entiendas. Tú no coges esa. Sí, porque con este conflé aquí que tú comes, tú no vas, que te fue el sistema. Déjame aplatanarte esto. Tú no coges, como tú no coges esa. Los centroamericanos, por favor, entiéndanme. Tú no coges, hay que ungirte a tu Saúl para que te procese y te meta los impuestos, y te sacude el trigo y te persiga donde quiera que te metas. Entonces Dios le unge a Saúl. Entonces cuando le unge es producto de una desesperación. ¿Cuántas cosas nosotros no tenemos colgado en nuestra casa que es producto de una desesperación? ¿Cuántas cosas nosotros no guardamos en casa, en nuestra vida, que es producto de una desesperación? El pueblo está desesperado, y no hay alguien que pueda estar desesperado que pueda decir éxito. Porque no vas a actuar por otra cosa que no sea por la emoción de tu corazón del momento. Es por eso que tiene que tener algo llamado inteligencia emocional, un equilibrio espiritual, en donde tú puedas hablarte a ti misma y a ti mismo y decirte: estate quieta, María. Y la gente te va a decir: está loca la mujer. Sí, estoy loca, tengo que hablarme a mí mismo. Qué poderoso cuando Dios no tiene que mover un profeta de Dominicana a hablarle a tu vida. Que tú puedes reprenderte a ti mismo y decir: tú eres muy metida, está bueno que te pase.
Dios no tiene por qué estar moviendo profeta a distancia para corregir tu conducta. Hello. 5 se me fueron, pero voy a seguir hoy acá. Es algo que tú debes aprender a reprenderte a ti misma, a ti mismo. Habrá alguien que diga amén hoy acá. Y la desesperación hay que castigarla. Todos nos desesperamos. Todos somos, porque somos seres emocionales. El que dice que no se emociona no es una persona. Hello. Pero tú tienes que aprender a controlar esas emociones. Tú tienes la capacidad de hacerlo. El pueblo no supo hacerlo. Se unió y dijo, queremos a alguien. Que nos queremos parecer a las demás naciones. Queremos un rey que esté sobre nosotros. No le basta con que Dios sea el que lo esté haciendo hasta que llegue el momento exacto. No, queremos uno ahora. Pero mira que él ha sido responsable. En el desierto a su descendencia lo cubrió con una columna de fuego en el día para que el frío del desierto no lo matara. En el día, en la noche le metió la columna de fuego. En el día le metió la columna de nube para protegerlo del sol. Le mandó carne, le mandó, gloria a Dios, un formato para ustedes preparar su propio pan. Y aún así lo rechazan. Queremos a alguien. Porque para tú apelar de acuerdo a la desesperación, te tienes que olvidar todo lo que Dios hizo ayer. Y hay gente que han olvidado. Cuando tú olvidas lo que Dios hizo en el 2015 contigo, cómo te sacó de esa clínica, cómo te sacó de esa situación, cómo esperaban verte destrozado y Dios te dio todo lo que te pertenecía y te querían robar. Y como te olvidaste de eso por una situación, la desesperación te hará apelar a cosas que no serán convenientes en el mañana. Y mañana eso te va a traer una factura y aunque tú no quieras pagarlo, lo vas a tener que pagar. Diga conmigo, reprendiendo la desesperación. Tienes que aprender a reprender la desesperación. Todos nos desesperamos. Tú puedes ser el más ungido. Hello. ¿Quiénes han ido a Israel? ¿Quiénes han pagado esos $3,500 para ir a Israel? A lo mejor algunos se bautizaron allá. La pastora siempre está allá. ¿Habrá alguien que diga menos acá? O sea, usted pudo haber sido quizás bautizado en el río Jordán, ungido con el aceite de Israel. Y nada de eso va a adelantar el plan de Dios. Tú tienes que aprender a controlarte, controlar tus emociones, controlar tus impulsos, controlar lo que tú eres internamente. ¿Habrá alguien que diga amén? Entonces, si tú aprendes a reprender tus propias emociones, a golpearte a ti misma y a ti mismo, las cosas van a cambiar. Entonces, lo primero que vemos es una desesperación dentro de un pueblo. Cuando el pueblo se desespera en tomar cosas, en agarrar cosas que no están en la escalera, en el plan, en el hilo de lo que se debe adquirir, tomar, entonces hay problema. La Biblia dice que ahí vino Saúl y Saúl terminó desobedeciendo. ¿Desobedeciendo qué? Los estamentos de Dios. Porque fue producto de una desesperación. Y como desobedeció, dijo, necesito hacer algo para estar en la palestra, en el primer lugar. Terminó errando ante la voluntad del Dios Todopoderoso. Y esto es lo que nos pasa a nosotros cuando no sabemos controlarnos en la vida en la cual nosotros estamos. Nuestras operaciones terminan siendo desechadas. ¿Por qué? Porque nos dejamos controlar. Pero donde quiero caerle directamente es el versículo 14, 15 en adelante. La palabra de Dios dice que en plena víspera, en donde Saúl es desechado por Dios, la palabra de Dios dice que Dios en ese mismo tiempo había señalado, marcado a David. Y David es la oportunidad que salva lo que tú eres.
Y cuando la Biblia dice que Dios había desechado a Saúl, la Biblia dice que el Espíritu de Dios estaba sobre David. Y el tiempo de guerra, se levantó un tiempo de guerra en Israel. Y en ese tiempo de guerra, la Biblia dice que todo el pueblo tenía que mandar guerreros, hombres que ya eran mayores de edad, según la cultura, para ir a la guerra. Los menores no podían ir. Los menores siempre estaban en el campo pastoreando las ovejas. Naturalmente ese oficio era para los menores de la casa, el más pequeño. A David no le correspondía. Pero la Biblia dice que dentro de los hijos fueron los tres primeros de Isaí. Se prepararon para ir a la guerra. Y la Biblia dice que dentro de esos tres se coló David. Y cuando David se cuela para ir a la guerra, la Biblia dice que David se devolvió a cuidar las ovejas de su papá. Yo aprendí algo sobre este texto mientras lo leía. Lo primero que yo veo en esta división es un hombre que es capaz de devolverse porque entiende algo le nace que no era correspondiente para él. David se devolvió porque todos tenemos un momento en donde queremos demostrar nuestras habilidades delante del oprobio o delante de lo que nos está atacando. Y yo veo en David que quizás él dijo: yo tengo la capacidad. La gente no conoce mi currículo. Ellos no saben lo que pasa cuando me mandan a pastorear, que los leones o los osos quieren devorar las ovejas de mi papá. Yo lo enfrento, pero ellos no saben. Y es el momento. Llegó un Goliat. Yo necesito demostrar quién yo soy, de qué yo estoy hecho. Y es lo que nosotros es lo que nos representa actualmente, en donde tenemos, quizás no dice el momento, tienes el espacio para demostrar quién eres. Y delante del jefe tú quieres hacer el trabajo más excelente porque tú estás pelando un ascenso. Y tú quieres que te vean. Pero no es tu agenda. Es la agenda de Dios. No es tu esfuerzo lo que concluye. Es la agenda de Dios. La agenda de Dios. El día que tú menos, ese día tú ni te maquillaste. Fuiste con un degreñe. Y ese día el jefe dijo: esa es la mujer que yo ando buscando. Porque no es tu maquillaje. Dios bendiga tu maquillaje. Pero no es tu maquillaje. Es la agenda de Dios. Son los diseños de Él. Nada lo puede alterar. Pero yo veo en David que David, en esa etapa de David, versículo 13, la gente le pasa muy rápido. La Biblia dice que él se preparó. David no debía ir. Ay, papá, porque cuando tú sales fuera del orden, ¿a quién tú le vas a dejar las ovejas, David? Hay que arreglar tantas cosas, no te vayas. Sí, pero se fue. Pero la Biblia dice que cuando llegó, yo no sé qué él vio, yo no sé qué le nació, yo no sé qué le dijeron, pero la Biblia dice que él se devolvió. David fue 2 veces al campamento, pero la primera vez se devolvió. Varias razones. Número 1, porque quizás entendió que no era su tiempo. Número 2, porque alguien quizás lo delató. Número 3, a lo mejor Eliab le había dicho algo. Hay muchas opciones. ¿Habrá alguien que diga menos y acá? ¿Habrá alguien que diga menos y acá? O sea, alguien quizás lo delató. Se metió David, llama a fulano, llama a Isaí. Razones. Hay un sinnúmero de razones que te llegan a la mente por la cual David se pudo haber devuelto a casa. Pero lo que más me impresiona no son las razones, sino que completó el ejercicio de devolverse porque no tenía licencia. Usted tiene su ID, ¿no? Usted con ese ID puede ir al supermercado y cuando le pidan algún documento para hacer cualquier tipo de compra, usted presenta su ID. Usted tiene su licencia de conducir. Cuando una autoridad de transporte le pide su licencia, usted le pasa que es un aval. Eso lo valida usted para usted poder transitar y caminar. Pero hay categoría 1, categoría 2, categoría 3, categoría 4. Si usted está en una camioneta grande, un truck, como le llaman ustedes acá, usted no puede llevar
una licencia categoría 1, porque fácilmente que tú a su familia con el que tiene en el vientre cae preso. ¿Por qué? Porque no le avale eso. ¿Me doy a entender? Entonces el panorama que estoy viendo acá en la palabra de Dios es que David no tenía licencia para ir, pero se devolvió a tiempo. Bienaventurados aquellos que tienen la capacidad de devolverse del error a casa y decir: no, no es mi tiempo, no es mi hora, no es mi momento. Yo quiero demostrar, pero no es mi hora. Razones varias. Se devolvió, y cuando se devuelve, la Biblia dice que regresó a cuidar las ovejas de su papá. Y cuando regresó, la palabra de Dios dice que en ese momento en donde él regresa, escucha esto, ahora sí se pone bueno esto. La Biblia dice que en el momento en donde él regresó a casa, la palabra de Dios dice que el papá pregunta: necesito conocer el estado de mis hijos que fueron a la guerra. ¿Quién irá? El único que queda en casa fue el que se devolvió. ¿Estás aquí conmigo acá? O sea, arrepentirse a tiempo te deja beneficio incalculable. Te ubica en el lugar correcto para cuando el Padre te necesite. Desesperarse no es bueno. Querer demostrar que todo lo sabe y que todo lo puede no es bueno. Eso no te ubica en el lugar correcto. Eso simple y llanamente está buscando sufragar una sed del alma. Alma mía, alaba la gloria del Señor. Y hacerle entender a los que te rodean que tú sí eres, que tú sí tienes. Pero no, eso se va a quedar en el momento. Pero la Biblia dice que cuando David regresó, el papá le dio pan. Le dijo: toma este pan, toma este queso, toma esta mantequilla y vete donde mis hijos. Tráeme algunas prendas que me digan a mí que ellos están bien. Alma mía, alaba la gloria. Y David se fue, pero se fue con licencia. Pero lo más impresionante es que David no se va, gloria a Dios, como tirándose por la ventana, porque en la primera ida él se fue por la ventana, pero ahora se fue por la puerta. Y antes de irse ordenó ¿qué? Ordenó sus ovejas, su responsabilidad la puso en orden. Una cosa es que el papá te envíe y otra cosa es que tú pongas en orden lo que el papá te dio. Porque el Padre no pone en orden lo que Él te dio como responsabilidad. Tú eres el responsable de ordenar eso. Dos cosas que debes hacer que hizo David. Número uno, salió en orden con una licencia. El papá lo envió. Ahora no era demostración de talento, ahora era una asignación. Le asignaron algo. No son los intereses de David. David no fue ahora a demostrar quién era. David fue a hacer cumplir el corazón del Padre. Y cuando eso llega a él, lo número dos es lo siguiente: ordenó, buscó a alguien que le cuidara las ovejas. Se llama orden. ¿Te suena extraño esto? Orden, diga conmigo, orden. Si no aprende a ordenarte emocionalmente, profesionalmente, espiritualmente, no habrá nada que pueda pasar contigo mañana, porque todo se va a acabar ahí. Porque eres impulsivo, eres colérico. Es que yo soy colérico, la gente me que yo soy sentimental. Dios no entiende nada de eso. Eso es responsabilidad tuya, ordenarte, equilibrar tus emociones, equilibrar lo que tú eres. Hacer que me dé algo hoy acá. Porque hay gente que quieren que Dios entienda. Ellos quieren que Dios entienda que ellos son coléricos, o flemáticos, o melancólicos. Ay, que Dios me entiende, que Dios te entiende qué. Tiene que ser tan experto como la tribu de Isaacar, conocedor del tiempo, poco en número, pero estratégico. Colapsaron a Israel en un tiempo donde David ya era rey. David está mandando a buscar guerreros y solamente la tribu mandó 300. Hello. Pero había un distintivo abajo:
conocían los tiempos. Eran estratégicos. Ordena tu vida. David ordenó, buscó a alguien que le cuidara las ovejas. Y cuando buscó a alguien que le cuidara responsable, lo dejó y se fue. Y cuando llegó al campamento, hizo la entrada. Buscó a alguien la cual le correspondía tomar el recado, el bagaje, y lo puso en orden. Usted está viendo la ordenanza de alguien que va próximamente a arrancarle la cabeza a un Goliat. Usted está viendo que no es como usted se lo enseñaron: toma tu espada y arráncale la cabeza. No, hay un orden. Hay una licencia. Número 1, papá me envía. Número 2, yo dejo mis cosas en orden. Número 3, cuando llego al lugar, tengo que operar de acuerdo al protocolo del lugar. Para que el texto tú lo lees muy rápido y cae en espada. Y la parte más emocionante es espada y cabeza. Pero te olvidas que tú tienes que entregar algo en manos del bagaje. Y David le entregó al que cuida el bagaje. Le dijo: estos son de mi hermano. Pero ahora es que la cosa se va poniendo buena. Cuando él entrega la responsabilidad de papá en manos de que cuida la comida, el bagaje, el administrador de la despensa que lo entrega, en ese mismo momento, no en otro, salió el paladín repitiendo la misma palabra de 40 días. Repitiendo las mismas palabras. Me entréguenme un hombre. Pero el texto dice: y la escuchó David. Nuestros oídos en el contexto general se afinan para saber escuchar versus oír. Escuchamos detenidamente, que es un oprobio para la ciudad, que es un oprobio para la casa, que es un oprobio para mis líderes, que es un oprobio para mi familia. Le escuchamos atentamente. El que escucha define. Ahora mismo tú puedes oír cualquier cosa, oyes el abanico, pero ahora mismo, mientras oyes, me estás escuchando y me estás definiendo. Cuando tú escuchas, defines. ¿Sabes las cosas que están chocando con la caja timpánica, que va directamente a un nervio sensorial llamado el oído fino, y va y se ubica en el cerebro y te está diciendo: estás escuchando varias cosas, pero una cosa estás definiendo: lo que escuchas, lo que atenciona. Y David escuchó a Goliat, y cuando le escuchó dijo: ¿qué están dando? Por el que derribe a este hombre. Y cuando dice esa palabra, su hermano lo escuchó. Y la Biblia dice que cuando le escucha esto. Cuando le escucha le digo: conozco la soberbia de tu corazón. Pero ¿quién es que le dice así? Su hermano mayor, el mismo que él le trajo comida. O sea, tú tienes que preparar tu corazón tan bien, tan equilibrado tiene que tu corazón estar preparado. De manera que tú entiendas que los mismos que mañana le llevarás comida son los mismos que quizás te van a calumniar. Y tendrás la oportunidad de ir al bagaje, quitar su porción, estrujarla, pisotearle, decir: no va a comer nada. Sí, porque la vida te dará la oportunidad de tú poder hacer tantas cosas, o que te avancen o que te destruyan. Y al final tú serás responsable de lo que hagas. Porque cada quien es responsable de sus propias decisiones y tiene que saber que las decisiones mañana dejarán fruto y tendrás que enfrentarlas. ¿Cómo te sientes después de saber que cargas la comida de alguien y ese alguien te diga a ti: soberbio? Por eso es que hay cosas que Dios la desplaza de tus manos, porque Él sabe que tú eres colérico, flemático y un sinnúmero de cosas que te atribuyes, y puedes romper el plan y la línea. Y David la entregó antes, y cuando la pone, en el mismo momento viene el hermano: conozco la soberbia de tu corazón. Pero lo que me impresiona ahora acá es que David da media vuelta y no le responde. Porque el caminar con un aval, con una asignación, ser responsable, ser ordenado, no te hace responder el primero que quiere insultarte. Es como dice el profesor Polanco: yo decido quién me insulta. ¿Habrá alguien que diga menos y acá?
O sea, tú no decides insultarme. Al final yo soy el que me quedo con eso. David da media vuelta, y cuando dame la media vuelta encuentro un camino. Eso es lo que no hace falta a nosotros. Saber dejar atrás a quienes nos quieren tratar de bochornar y hacer tantas cosas para desviarnos del plan. ¿Cuántos ataques no han habido después que entraste a casa? ¿Cuántos días? Me acuerdo la primera vez que me dieron, te doy 5 días, porque que yo era tan charlatán en el colegio. 5 días te veo en la esquina de nuevo. Sé que tú eres hijo de pastor, pero en 5 días te veo en la esquina de nuevo. Han pasado 15. Tienes que aprender a dar media vuelta. 90 grados. Si da 360 el problema. Porque cuando dé los 360, lo más probable que le responda a ella como ella te respondió a ti. Y ahí se arma el desgreñe. Lo más probable es 90. ¿Verdad? Y te fuiste. 180 días. Bájale 90 entonces. ¿Cómo es la cosa? 360 te vuelve el mismo giro. 180, la mitad, ¿verdad? Y hay camino. Dale 180 y rueda. Dale 180 y rueda. Dale 180 y busca otras opciones. Dale 180 y te darás cuenta que hay más personas que conocen lo que tú estás demandando. ¿Qué están dando? El primero no te pudo responder porque hubo una interrupción por alguien que te llamó soberbio, y ese mismo alguien tú le llevaste comida y él no sabe eso. Él no sabe que tú recorriste camino para llevarle pan y queso y te llamó soberbio. Él no sabe lo que tú has hecho por él de madrugada. Las veces que tú has orado y fue la primera en insultarte, el primero en insultarte. Él no sabe. Por eso usted merece 180, 90. No le dé 90 porque va a quedar muy cerca. Dale 180 y rueda. Dile al hermano que te queda la paz. Dale 180 y rueda. Pregunta más adelante: ¿qué pueden hacer por ti? Hasta que alguien se conectó con David. Vino una conexión. Y cuando llegó la conexión, el texto dice lo siguiente: que llegando la conexión le dijo, le están dando esto a quien derriba el gigante. ¿Qué le están dando? Le están dando un paseo en caballo, la hija del rey y algunos lingotes, parafraseando, ¿eh? Vaya a buscar eso en el texto. Al que derribe al gigante. Ok, preséntenme. Y lo presenta ¿a dónde? Donde el rey. Y cuando el rey le pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Que quién es el hombre? ¿Que quién es el hombre?